Hola, muy buenas. En los tutoriales anteriores hemos visto cómo crear un modelo 3D a partir de una imagen. Y hemos probado distintas aplicaciones, cada una con sus ventajas y sus desventajas, todas desde su versión gratuita. Si queríamos utilizar sus versiones más avanzadas teníamos que suscribirnos y pagar. Y ahora en este tutorial veremos una aplicación que hace lo mismo, pero en mi opinión supera a todas las demás. Además es 100% gratis y nos va a dejar utilizar opciones avanzadas. Nos va a dejar utilizar opciones avanzadas que en las anteriores aplicaciones eran de pago. Y la aplicación que vamos a utilizar es Hunyuan de Tencent. No hace falta que los busques en Google porque en los resultados va a ser muy difícil encontrarlos. Te dejo el enlace en la descripción o en el primer comentario para que vayas directamente a la aplicación. El único inconveniente que te vas a encontrar es que está la página en chino, pero esto se soluciona fácilmente yéndote en Chrome en la parte derecha arriba y lo conviertes al español. Accedemos y escogemos la opción de correo. Ingresamos nuestro correo electrónico y le damos a la opción de obtener código. Tenemos que ir a nuestro correo electrónico y copiar el código que nos ha dado. Y lo pegamos. Y eso nos permitirá entrar en la aplicación. La interfaz es muy parecida a las otras aplicaciones que ya hemos usado. Y para compararlo voy a utilizar la misma imagen que ya he usado en los anteriores tutoriales. Y así vemos cuál se asemeja más al original. Lo arrastro para que cargue la imagen. Selecciono que utilice la versión más reciente. Y con todas las otras opciones por defecto le doy a generar. Antes de seguir con el vídeo, quiero tomarme un momento para agradecer de todo corazón por su apoyo a todos los suscriptores de Patreon y miembros de YouTube. Gracias a ustedes puedo seguir creando contenido gratuito para toda la comunidad, compartiendo tutoriales, guías y mucho más. Su aporte económico hace una gran diferencia y me permite dedicar más tiempo y recursos a mejorar la calidad del contenido. Si aún no eres miembro o suscriptor, te invito a unirte. No solo estarás apoyando este proyecto, sino que también recibirás ventajas exclusivas como contenido anticipado, tutoriales para aprender a modelar en 3D y algunas sorpresas más. Te dejo en el primer comentario fijado los enlaces para ser suscriptor o miembro en mi Patreon o YouTube. De nuevo, mil gracias por hacer esto posible. Tu apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando más y mejores tutoriales para todos. Y el resultado es este. En mi opinión está mucho más fiel a la imagen que le he subido. Los detalles de la cara y los músculos mucho más definidos. Incluso en la textura es mucho más uniforme. No se ve esas imperfecciones como sí se veía en las anteriores aplicaciones que hemos usado. Eso se puede ver muy bien, por ejemplo, en la truza que lleva, aquí está mucho más definida, no como en Meshi o Tripo 3D que vimos que la textura no estaba muy bien definida y no se veía dónde comenzaba la pierna y parte de la tela de la truza. Y aquí también tenemos distintas opciones de formatos para poder descargar. Aquí también te da la opción de poder animarlo y podemos leer algunos consejos para una correcta animación. Vamos a probarlo a ver qué tal resuelve este proceso. Y algo muy importante, no te olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con alguien que creas que le puede interesar. Ya terminó, vemos la estructura de los huesos y vamos a hacer que camine. Lo veo algo regular, no muy bien resuelto. Vamos a probar con otra animación. Sigo pensando que la animación aún no está muy bien desarrollada.
la malla se deforma mucho. Creo que para las animaciones, Meshy sigue siendo una mejor opción. Ahora vamos a utilizar una opción avanzada que no habíamos podido utilizar en las otras aplicaciones porque eran de pago. Y aquí es gratuito, que es subir imágenes de distintas vistas para crear nuestro modelo 3D. Tengo preparado estas imágenes de un mismo personaje con distintas vistas y la primera que vamos a usar es la vista frontal. La arrastramos y esperamos que cargue. Continuamos con la vista trasera. La siguiente es la imagen que mira hacia la izquierda. Y por último, la imagen que mira hacia la derecha. Y una vez cargadas, le damos a generar. Esperamos un rato. Y el resultado es este. El modelo se ve bastante bien, muy cercano al original. Ahora vamos a verlo con textura. La textura no está mal, lógicamente tiene algunos fallos. Voy a comparar el modelo con la imagen que le subí. Primero la imagen de lado. El hombro está bastante bien. La parte del cuello también lo encuentro razonablemente bien. Sí es verdad que en la cabeza, en la parte de atrás, le faltó ahí algunas líneas. Vamos a compararlo con la parte de atrás. Por la parte de atrás sí que se ve un poco más de errores. Por ejemplo, la parte de la espalda donde le falta ahí el símbolo rojo. En la cabeza le falta algunos detalles, las líneas por ejemplo, igual que en la parte de la espalda que va hacia los hombros. Comparémoslo ahora con la parte frontal. La parte de los hombros veo que está muy bien logrado. El pecho también, salvo ahí la imagen de la araña que le ha faltado ahí unas patas. El cuello lo encuentro correcto, al igual que la cabeza. Esta es la parte donde creo que mejor ha acertado. Lo voy a descargar en FBX para poder importarlo en el 3D Max. Ya lo tengo importado y así es como se ve en el 3D Max. La malla está hecho en base a triángulos, sin textura, la superficie del objeto se ve bien definido. Es por eso que, en mi opinión, Hunyuan de Tencent es la mejor opción para crear modelos 3D en base a imágenes de diferentes vistas. Esta es una buena base para empezar a modelar sobre este objeto nuestra propia malla poligonal. Y así tener otra opción de modelado al que ya teníamos, como por ejemplo traer nuestras imágenes al viewport y empezar a modelar desde cero. Esto es todo por ahora y quiero agradecer a los miembros de YouTube, Patreon y PayPal que gracias al aporte de ellos puedo brindarles tutoriales gratuitos. Quiero invitarte a mi Patreon en donde estoy compartiendo más tutoriales para quienes quieren iniciarse en el modelado poligonal, aprender 3D Max o conocer nuevas herramientas de modelado.